Una joven de 19 años abandonada por el padre de su pequeño hijo es rescatada por un misterioso viudo. Pero ella no sabía qué oscuros secretos tenía guardados para su futuro. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde dónde lo están viendo para aparecer en el próximo video. El sol apenas despuntaba, tiñendo el horizonte de un naranja sanguinolento, cuando Lucía sintió el frío abrazo del rechazo maternal. Su madre, con él, rostro endurecido por una vergüenza que no era suya, la había empujado fuera de la casa. El llanto de su bebé recién nacido rompiendo el silencio del amanecer como un cristal. Con tan solo una raída manta para cubrir el pequeño cuerpo de su hijo y la ropa que llevaba puesta, Lucía se encontró en el camino polvoriento, el peso de un futuro incierto, aplastando sus jóvenes hombros. El mundo, de repente, se había vuelto un lugar vasto y hostil, y cada paso era un doloroso recordatorio de su soledad. Una soledad compartida únicamente con la frágil vida que acunaba en sus brazos. Los primeros rayos de sol iluminaban las partículas de polvo que se levantaban con cada uno de sus pasos vacilantes. La carretera se extendía ante ella, interminable y desoladora. Un camino sin destino aparente. El corazón de Lucía latía con una mezcla de pánico y una extraña determinación. El instinto de proteger a su hijo era la única brújula que guiaba sus pies cansados. Observaba las pocas casas que salpicaban el paisaje, buscando una señal de compasión, una puerta entreabierta, una mirada amable, pero solo encontraba ventanas cerradas y la indiferencia de aquellos que, quizás, la observaban desde la seguridad de sus hogares, juzgando su desdicha sin comprender la profundidad de su desesperación ni la injusticia de su situación. Las horas se arrastraban con la lentitud de una tortura. El hambre comenzaba a hacer mella en su cuerpo debilitado por el parto reciente, y la sed resecaba su garganta. Su bebé, ajeno a la tragedia que los envolvía, solo reclamaba el alimento y el calor que ella luchaba por proveer. Cada vehículo que pasaba levantaba una nube de polvo y falsas esperanzas. Algunos conductores disminuían la velocidad, sus miradas curiosas clavándose en ella y en el bulto que llevaba, pero ninguno se detenía. Eran espectros fugaces en su camino de miseria, recordatorios crueles de la falta de humanidad. Lucía apretaba a su hijo contra el pecho, sintiendo el pequeño corazón latir contra él. Suyo, un ancla en medio de la tempestad de su abandono. El sol alcanzó su cenit, implacable y abrasador, y luego comenzó su lento descenso, pintando el cielo con tonos púrpuras y anaranjados que contrastaban cruelmente con la oscuridad que se cernía sobre el alma de Lucía. Sus pies estaban doloridos, sus labios agrietados, y la esperanza, antes una chispa diminuta, amenazaba con extinguirse por completo. El llanto de su bebé se había vuelto más débil, un gemido lastimero que partía su corazón en 1000 pedazos. Se sentía desfallecer, la visión borrosa y las piernas temblorosas. La idea de rendirse, de simplemente dejarse caer al borde del camino, comenzó a susurrarle tentadora y peligrosamente al oído, una sirena en su mar de desesperación. Fue entonces, cuando la última luz del día se desvanecía, que divisó a lo lejos la silueta de una estructura. Con las pocas fuerzas que le quedaban, arrastró sus pies hacia ella, descubriendo una estación de tren abandonada, sus ventanas rotas como cuencas vacías y sus puertas clausuradas. El silencio allí era denso, casi palpable, solo interrumpido por el susurro del viento entre las grietas de la madera podrida. Parecía un refugio precario, pero al menos ofrecía una mínima protección contra la intemperie y las miradas indiscretas. Lucía se acurrucó contra una pared exterior, cubriendo a su hijo con su propio cuerpo, intentando transmitirle un calor que ella misma apenas sentía. El agotamiento, finalmente, la venció, mientras Lucía se sumía en un sueño intranquilo, plagado de sombras y miedos. No era consciente de la presencia que la observaba desde la distancia. Un par de ojos la habían seguido durante las últimas horas de su penoso peregrinaje, ocultos entre la maleza que flanqueaba el camino. Esta figura solitaria había visto su lucha, su desesperación y su colapso final junto a la estación
olvidada. No había intervenido, no había ofrecido ayuda. Simplemente había observado con una intensidad indescifrable, como un cazador acechando a su presa, o quizás como un guardián silencioso esperando el momento oportuno. El motivo de su vigilancia permanecía oculto en la creciente oscuridad de la noche. La noche se hizo profunda y fría. La luna, esquiva, apenas se asomaba entre las nubes, dejando la estación de tren sumida en una penumbra casi total. Lucía temblaba, no solo por el frío, sino también por el terror primordial que se apoderaba de ella cada vez que su conciencia flotaba hacia la superficie. Soñaba con su hogar, con el calor de una cama, con la seguridad perdida, pero la realidad era una pared fría contra su espalda y el peso vulnerable de su hijo en brazos. El observador, inmóvil, continuaba su vigilia, sus pensamientos un misterio insondable. ¿Qué destino le aguardaba a Lucía y a su bebé al despertar, si es que llegaban a ver un nuevo amanecer? El aire de la madrugada era gélido y cortante. El rocío comenzaba a humedecer la manta raída y el cabello de Lucía. Su respiración era superficial, casi imperceptible, y su rostro, pálido a la escasa luz lunar, reflejaba la extrema fragilidad de su situación. El bebé, acunado en su regazo, emitía pequeños quejidos, buscando instintivamente el sustento y el consuelo que su madre apenas podía ya ofrecerle. La soledad del lugar era sobrecogedora, un vasto lienzo de abandono y desesperanza, y en ese lienzo la figura observante seguía allí, paciente, esperando que los primeros indicios del alba revelaran la oportunidad o la decisión que había estado meditando durante toda la larga y tensa noche. La primera luz del alba, pálida y gris, comenzó a filtrarse por el este, revelando lentamente los contornos de la estación de tren y la figura acurrucada de Lucía. Su inconsciencia era una frágil tregua ante el sufrimiento. No sabía que su destino estaba a punto de dar un giro inesperado, que la mirada que la había acechado en la oscuridad estaba a punto de materializarse. El observador, finalmente, comenzó a moverse, sus pasos lentos y deliberados, rompiendo el silencio sepulcral. Se acercaba, y con él, una nueva e incierta etapa en la vida de Lucía, una que podría ser tanto su salvación como una trampa aún más profunda. Los pájaros comenzaban a cantar, ajenos al drama humano que se había desarrollado durante la noche. El aire olía a tierra húmeda y a la promesa de un nuevo día, aunque para Lucía, ese nuevo día llegaría con la incertidumbre de un encuentro inminente. El hombre que se aproximaba no llevaba en su rostro señales claras de sus intenciones. Era una figura sombría contra la luz naciente, un enigma que pronto se desvelaría. Lucía permanecía inmóvil, vulnerable, al borde de un despertar que podría cambiarlo todo, para bien o para mal, en el desolado paraje de aquella estación olvidada por el tiempo y la compasión. Don Elías, un hombre cuya soledad parecía haberse adherido a su piel como una segunda sombra, fue quien la encontró cuando el sol comenzaba a calentar la mañana. Su rostro, surcado por arrugas profundas como los campos secos de su propiedad, no ofrecía consuelo ni amabilidad. Sus ojos, pequeños y penetrantes, la examinaron con una frialdad que heló la sangre de Lucía, quien despertó sobresaltada por su presencia. Elías era conocido en la comarca por su carácter hosco y su aislamiento autoimpuesto desde la muerte de su esposa, años atrás. No era un hombre de muchas palabras, y las pocas que pronunciaba solían estar cargadas de amargura o de una indiferencia calculada. Sin embargo, algo en la expresión endurecida de Elías pareció resquebrajarse levemente cuando su mirada descendió hasta el pequeño bulto que Lucía protegía con ferocidad instintiva. El bebé, ajeno a la tensión del momento, emitió un suave quejido. Por un instante fugaz, una emoción indescifrable cruzó por los ojos del viudo, una chispa de algo que podría haber sido dolor, recuerdo o quizás una compasión enterrada bajo capas de resentimiento. No dijo nada sobre ello, pero el cambio, aunque mínimo, no pasó desapercibido para Lucía, quien seguía cada uno de sus movimientos con una mezcla de terror y una desesperada necesidad de ayuda, sin mediar palabra explicativa, y con un gesto brusco de la cabeza, Elías le indicó que lo siguiera. Lucía, aunque paralizada por el miedo y la desconfianza,
no tenía otra alternativa. Su cuerpo estaba al límite de sus fuerzas, y la supervivencia de su hijo dependía de cualquier atisbo de auxilio. El viudo la condujo a través de senderos apenas transitados hasta un rancho que parecía tan abandonado y melancólico como su dueño. Las paredes de adobe estaban desconchadas, el techo parcialmente hundido en algunas secciones y las ventanas parecían cuencas vacías, observando un pasado de mejores tiempos. El silencio en aquel lugar era opresivo, más pesado que el aire polvoriento que se respiraba. Una vez dentro de la austera vivienda, Elías le señaló una habitación pequeña y destartalada, apenas amueblada con un catre y una silla desvencijada. Le ofreció un poco de agua y un trozo de pan duro, que Lucía devoró con la urgencia de quien no ha comido en días. Ella intentó agradecerle, pero las palabras se ahogaban en su garganta, mezcladas con la sospecha. ¿Por qué la ayudaba este hombre, conocido por su misantropía? ¿Qué esperaba a cambio de su hospitalidad? Elías no ofrecía respuestas. Solo la observaba con esa mirada impenetrable que la hacía sentir vulnerable y expuesta, como un insecto bajo una lupa. Los días comenzaron a pasar en una monotonía cargada de tensión. Lucía se dedicaba a cuidar a su hijo y a realizar pequeñas tareas en la casa, siempre bajo la atenta y silenciosa mirada de don Elías. Él apenas le dirigía la palabra, y cuando lo hacía, era para darle órdenes concisas o para hacer comentarios crípticos sobre el clima o el trabajo en el rancho. Ella intentaba escrutar sus gestos, sus pocas palabras, buscando alguna pista sobre sus verdaderas intenciones. La incertidumbre era una compañera constante, un nudo en el estómago que le impedía relajarse por completo, a pesar de tener un techo sobre su cabeza y comida en el plato. La desconfianza de Lucía crecía con cada día que pasaba. Aunque Elías le proveía lo básico para sobrevivir, su presencia era una amenaza latente. ¿Era realmente un acto de caridad desinteresada? ¿O había algo más oscuro detrás de su repentina generosidad? Recordaba las historias que se contaban en el pueblo sobre él, sobre su reclusión y su temperamento impredecible. Se preguntaba si había caído en una trampa, si su aparente salvador era en realidad un carcelero. El rancho, con su atmósfera de abandono y secretos, comenzaba a parecerle más una prisión que un refugio, un lugar del que quizás nunca podría escapar. Elías, por su parte, observaba a Lucía con una mezcla de emociones que él mismo apenas comprendía. La juventud de la muchacha y la fragilidad del bebé habían removido algo en su interior, algo que creía muerto y enterrado junto con su esposa. Veía en ellos un eco de su propio pasado, de una vida que le había sido arrebatada, pero su dolor era una bestia vieja y recelosa, que no se dejaba domesticar fácilmente. La presencia de Lucía era un recordatorio constante de lo que había perdido, y al mismo tiempo una extraña e inquietante posibilidad de algo nuevo, algo que no se atrevía a nombrar ni a confrontar. Lucía intentaba sonsacarle información sobre su vida, sobre el rancho, sobre la mujer que alguna vez habitó esas paredes. Pero Elías se mantenía hermético. Cualquier pregunta sobre su pasado era recibida con un silencio sepulcral o con una respuesta evasiva que cortaba de raíz la conversación. Esta reticencia solo alimentaba las sospechas de Lucía y su creciente sensación de estar atrapada en una red invisible, tejida con los hilos del misterio y la posible locura de su anfitrión. El rancho no solo guardaba polvo y telarañas, sino también secretos que Elías protegía con celo, secretos que Lucía sentía que, de alguna manera, la involucraban. La pregunta persistente en la mente de Lucía era: ¿qué quería realmente este hombre? Su ayuda no parecía gratuita, y la atmósfera en el rancho era demasiado opresiva para ser simplemente el hogar de un viudo solitario. Sentía que estaba siendo observada no solo por Elías, sino por las sombras de un pasado que se negaba a permanecer oculto. Cada crujido de la madera, cada sombra en el rincón, parecía susurrar advertencias. La gratitud inicial por el refugio se veía cada vez más eclipsada por un temor creciente y la certeza de que debía encontrar una manera de escapar antes de que fuera demasiado tarde. En las noches, cuando el silencio del rancho se volvía aún más profundo, Lucía se quedaba despierta,
escuchando los sonidos de la casa, imaginando los horrores que podrían acecharla. El rostro de Elías, impasible y severo, se grababa en su mente. No podía evitar preguntarse si él era simplemente un alma atormentada por la pérdida o algo mucho más siniestro. La ambigüedad de su comportamiento era una tortura psicológica. ¿Era un benefactor reacio o un captor sutil? Esta duda la consumía, mientras el rancho viejo y sus secretos comenzaban a cerrarse sobre ella como una tumba. Con el transcurrir de las semanas, Lucía comenzó a percibir detalles inquietantes dentro de la decrépita casa. Indicios de una vida anterior, abruptamente interrumpida y celosamente guardada. En el rincón más oscuro de la sala principal, descubrió una cuna antigua, cubierta con una sábana vieja y amarillenta por el tiempo. Un escalofrío recorrió su espalda al imaginar quién podría haber dormido allí. No se atrevía a levantar la tela, temiendo lo que podría encontrar, o, peor aún, lo que podría despertar. La presencia de la cuna era un recordatorio constante de que aquel hogar había conocido la alegría de un niño. Una alegría ahora convertida en un eco fantasmal. En una de las pocas habitaciones a las que tenía acceso, encontró una caja de madera carcomida que contenía viejas fotografías. En varias de ellas aparecía una mujer de sonrisa, triste y mirada profunda. Lo más perturbador era que, en casi todas las imágenes donde aparecía sola o junto a Elías, sus ojos habían sido quemados o raspados, como si alguien hubiera querido borrar su identidad o su capacidad de observar desde el pasado. Lucía sintió una opresión en el pecho al contemplar aquellas imágenes mutiladas. ¿Qué clase de dolor o rabia podría llevar a alguien a cometer tal acto de profanación contra los recuerdos? Entre los objetos olvidados halló también un diario personal con tapas de cuero desgastado. Muchas de sus páginas habían sido arrancadas brutalmente, dejando solo fragmentos de frases, palabras sueltas que insinuaban una historia de amor, desilusión y quizás desesperación. Lucía intentó unir las piezas, pero los vacíos eran demasiado grandes, las palabras demasiado ambiguas. Era evidente que alguien había querido ocultar la verdad contenida en esas páginas, eliminando cualquier rastro que pudiera conducir a la comprensión de los sucesos pasados en el diario. En lugar de ofrecer respuestas, solo profundizaba el misterio que envolvía a Elías y al rancho. Don Elías, por supuesto, jamás ofrecía explicación alguna sobre estos hallazgos, ni sobre la historia de la casa. Cada vez que Lucía intentaba indagar, él se encerraba en un mutismo impenetrable o desviaba la conversación con una habilidad exasperante. Su pasado era un territorio prohibido, una herida que se negaba a exponer. Solo había una regla implícita, una advertencia que le había dado con una seriedad sombría que no admitía réplica: no entres al cuarto del fondo. Nunca en esa habitación, con su puerta siempre cerrada. Se convirtió en el epicentro de las conjeturas y los temores de Lucía, un imán para su creciente ansiedad. La curiosidad de Lucía luchaba constantemente con su miedo. ¿Qué secretos tan terribles guardaba aquella habitación para que Elías la protegiera con tanto celo? Imaginaba toda clase de escenarios, desde los más mundanos hasta los más macabros. Veces, al pasar cerca de la puerta, creía escuchar susurros o sentir una corriente de aire frío, aunque probablemente fuera solo su imaginación exacerbada por la tensión y el aislamiento. La prohibición explícita de Elías solo servía para avivar las llamas de su intriga, convirtiendo el cuarto del fondo en una obsesión que apenas podía controlar. Una noche particularmente oscura y silenciosa, mientras Lucía intentaba conciliar el sueño con su bebé durmiendo a su lado, un sonido inusual la puso en alerta. Al principio, fue un murmullo casi imperceptible, pero luego se hizo más claro en el llanto de su hijo. Sin embargo, había algo extraño. El bebé estaba profundamente dormido en sus brazos. El sonido, débil pero inconfundible, parecía provenir de otra parte de la casa. Con el corazón latiéndole con fuerza, aguzó el oído y se dio cuenta, con un terror que le heló la sangre, de que el llanto provenía de la dirección del cuarto prohibido. El instinto maternal fue más fuerte que cualquier temor. ¿Era posible que hubiera otro niño en la casa? ¿O estaba perdiendo la razón? Con sumo cuidado,
Se levantó de la cama, dejando a su hijo envuelto en la manta. Avanzó, descalza, por el pasillo oscuro, cada crujido de las tablas del suelo resonando en el silencio como un trueno. La puerta del cuarto del fondo estaba, como siempre, cerrada. Pero el llanto, aunque ahora más tenue, seguía filtrándose desde el interior. Lucía dudó por un instante, la advertencia de Elías resonando en su mente. Pero la angustia en aquel sonido la impulsó a girar el pomo. La puerta se abrió con un chirrido lastimero, revelando una oscuridad casi total en el interior. Un olor a polvo y a encierro la golpeó en el rostro. Guiada por el sonido, que ahora parecía haberse calmado, Lucía se adentró unos pasos en la habitación. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, distinguió formas borrosas a muebles cubiertos con sábanas, objetos apilados en los rincones y en el centro de la habitación, apenas visible, la silueta de una cuna. El llanto había cesado por completo, sumiendo el cuarto en un silencio aún más inquietante que el sonido anterior. Lucía se acercó con cautela a la cuna, temiendo lo que podría encontrar. El aire estaba cargado de una tristeza palpable, una sensación de pérdida que impregnaba cada objeto. Se preguntó si Elías la descubriría allí, si su desobediencia desataría su ira. Pero la preocupación por el origen del llanto era más apremiante. Buscó a tientas una vela o una lámpara, pero no encontró nada. Solo la oscuridad y el silencio y la presencia ominosa de esa cuna que parecía haberla llamado desde el otro lado de la puerta cerrada. Mientras sus ojos se adaptaban aún más, notó que no era la cuna que había visto en la sala. Esta era diferente, más elaborada, aunque igualmente cubierta de polvo. Y entonces lo vio. No había ningún bebé. El llanto había desaparecido tan misteriosamente como había comenzado. Había sido una alucinación producto del estrés y el miedo, o había algo verdaderamente inexplicable sucediendo en esa casa de secretos. La incertidumbre la dejó temblando, sintiéndose más atrapada y confundida que nunca en el corazón de aquel rancho olvidado. Al adentrarse completamente en la penumbra del cuarto prohibido, Lucía descubrió, con un alivio momentáneo que pronto se transformaría en un horror más profundo, que su propio bebé seguía profundamente dormido en la habitación contigua, ajeno al misterioso llanto que la había traído hasta allí. El sonido se había desvanecido por completo, dejando un silencio espeso y cargado de preguntas sin respuesta. Sin embargo, la cuna antigua que había vislumbrado en el centro de la estancia comenzó a mecerse suavemente, por sí sola, con un movimiento rítmico y fantasmal que no tenía ninguna explicación lógica. No había corrientes de aire, ni temblores en el suelo, solo el movimiento autónomo y silencioso de la cuna. Un sudor frío recorrió la espalda de Lucía mientras observaba, paralizada, el macabro espectáculo. El miedo se apoderó de ella, un terror primordial que le erizaba la piel y le dificultaba la respiración. Intentó encontrar una explicación racional, pero su mente se negaba a procesar lo que sus ojos estaban presenciando. La cuna continuaba su vaivén, como si una mano invisible la estuviera acunando. Fue entonces cuando su mirada se fijó en la pared opuesta, donde la escasa luz que se filtraba por una rendija de la ventana iluminaba parcialmente un retrato polvoriento. Se acercó con pasos temblorosos, sintiendo una premonición helada. La mujer del retrato la observaba con una sonrisa congelada en el tiempo. Sus facciones, a pesar del polvo y el deterioro de la pintura, eran inconfundiblemente familiares. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La mujer del cuadro, la difunta esposa de Elías, era idéntica a ella. No un parecido vago, sino una réplica exacta, como si estuviera mirándose en un espejo antiguo y desgastado. La misma forma de los ojos, la misma curva de los labios, la misma estructura ósea. La revelación fue tan impactante que Lucía tuvo que apoyarse en una vieja cómoda para no caer. En ese preciso instante de terror y confusión, una sombra se proyectó en la entrada de la habitación. Elías apareció detrás de ella, silencioso como un espectro, sus ojos brillando en la oscuridad con una intensidad que la aterró. No había ira en su rostro, solo una extraña mezcla de melancolía y una inquietante satisfacción. Sus palabras, pronunciadas en un susurro,
apenas audible pero cargado de un significado terrible, resonaron en el silencio del cuarto. Pensé que eras ella. Cuando te vi en el suelo, junto a la estación, creí que había regresado a mí. El corazón de Lucía se detuvo. Las piezas del rompecabezas encajaron de golpe, formando una imagen aterradora. Su rescate no había sido un acto de compasión, o al menos no enteramente. Había sido el resultado de una confusión, de una ilusión desesperada por parte de un hombre, consumido por el duelo, y, quizás, por la locura. Entendió entonces la cuna meciéndose sola, las fotos con los ojos quemados, el diario con las páginas arrancadas. Todo era parte de un santuario dedicado a la esposa perdida, y ella, Lucía, era la involuntaria usurpadora, o peor aún, la elegida para una sustitución imposible. La mirada de Elías no se apartaba de ella, recorriendo sus facciones con una fijeza que la hacía sentir como un objeto, una posesión. El cuarto prohibido no era solo un almacén de recuerdos. Era el corazón del delirio de Elías, el lugar donde su obsesión se manifestaba con más fuerza. Lucía se sintió atrapada, no solo físicamente en aquella casa aislada, sino también en la mente perturbada de aquel hombre. La revelación de su parecido con la difunta esposa lo cambiaba todo, transformando la precaria seguridad que había encontrado en una amenaza mucho más insidiosa y personal. ¿Era este el motivo de su osquedad inicial y su posterior cuidado? ¿Estaba Elías intentando recrear su pasado, utilizando a Lucía y a su hijo como piezas en un macabro juego de suplantación? Las implicaciones eran monstruosas. Ya no se trataba solo de un hombre solitario y extraño, sino de alguien cuya percepción de la realidad estaba peligrosamente distorsionada. Lucía comprendió que su vida y la de su bebé corrían un peligro mucho mayor de lo que jamás había imaginado. El rancho, con sus secretos y su atmósfera opresiva, se había convertido en la escenografía de una pesadilla. En el silencio se prolongó, tenso e insoportable. Lucía no sabía qué decir, qué hacer. Cualquier movimiento, cualquier palabra, podría ser interpretada de forma errónea por Elías. Él seguía observándola, perdido en sus propios pensamientos, comparándola con el fantasma de su esposa. Ella era un reflejo vivo de un amor muerto, y esa condición la colocaba en una posición increíblemente vulnerable. El cuarto prohibido, con la cuna aún meciéndose levemente, y el retrato observándola desde la pared, se sentía como una tumba abierta, esperando a su próxima ocupante. La comprensión de que su rescate no había sido tal, sino el inicio de una nueva forma de cautiverio, mucho más compleja y peligrosa, la golpeó con la fuerza de un mazazo. Elías no la veía a ella, Lucía, la madre desesperada que había encontrado al borde del camino. Veía a otra persona, a un espectro que anhelaba recuperar. Y en ese anhelo, en esa confusión de identidades, residía una amenaza que Lucía apenas comenzaba a calibrar. En su estancia en el rancho, había pasado de ser una cuestión de supervivencia a una lucha por su propia identidad y libertad. Elías finalmente rompió el silencio, su voz teñida de una tristeza profunda y perturbadora. Ella amaba esta habitación. Pasaba horas aquí, con nuestro hijo. La mención de un hijo añadió otra capa de horror a la situación. ¿Qué había sido de ese niño? ¿Estaba la cuna vacía, destinada a su propio bebé? Lucía sintió un escalofrío recorrerla de pies a cabeza. Ya no. Había dudas. Tenía que escapar de ese lugar, de ese hombre, antes de que la confundiera por completo con la mujer muerta que tanto se le parecía, arrastrándola a ella y a su hijo a la misma oscuridad que parecía haber consumido a la familia de Elías. Esa misma noche, con la revelación del cuarto prohibido aún resonando en su mente como un eco macabro, Lucía tomó una decisión desesperada. Huiría con su hijo al amparo de la oscuridad. Esperó a que Elías se retirara a su habitación, escuchando el crujir de sus pasos alejándose por el pasillo. El silencio que siguió fue tenso, cargado de la premonición de su intento de escape. Con el corazón martillándole en el pecho, envolvió a su bebé en la manta más gruesa que tenía y se acercó sigilosamente a la puerta principal, la única vía de escape que conocía de aquel rancho aislado del mundo. Para su horror y creciente desesperación, descubrió que la puerta estaba cerrada con candados nuevos, gruesos y brillantes bajo la pálida luz de la luna.
que se filtraba por una ventana sucia. Probó la puerta trasera, solo para encontrarla igualmente asegurada. Elías, anticipándose a sus intenciones o simplemente reforzando su control, la había encerrado. Un sentimiento de claustrofobia y pánico la invadió. Estaba atrapada, prisionera en aquella casa de locura y secretos. Afuera, el viento comenzaba a aullar, y los primeros truenos retumbaban en la distancia, anunciando la llegada de una tormenta inminente. La lluvia no tardó en desatarse con una furia apocalíptica, golpeando el techo de zinc y las ventanas con la fuerza de 1000 tambores. Los relámpagos iluminaban intermitentemente la estancia, proyectando sombras danzantes y monstruosas en las paredes. En medio de aquel caos natural, Lucía vio a Elías sentado en su vieja mecedora en la sala principal, observándola en silencio. Su rostro, apenas visible en la penumbra, era una máscara impasible, pero sus ojos parecían brillar con una determinación fría y posesiva. La mecedora crujía con un ritmo lento y constante, como el péndulo de un reloj marcando un tiempo ominoso. Fue entonces cuando Elías rompió el silencio. Su voz, apenas un susurro, que sin embargo se elevó por encima del estruendo de la tormenta. Todo lo que amé alguna vez me fue arrebatado de forma cruel. Comenzó, sus palabras destilando un dolor antiguo y profundo. Mi esposa, mi hijo, el rancho quedó vacío, silencioso, pero entonces llegaste tú, como una respuesta a mis plegarias, y me lo devolviste todo. Lucía escuchaba, paralizada por el miedo, comprendiendo la terrible distorsión en sus palabras. Lo que él interpretaba como un regalo del destino, para ella, era una condena. Las palabras de Elías ya no sonaban a gratitud, si es que alguna vez lo hicieron. Ahora estaban teñidas de una oscura posesión, de una necesidad enfermiza de aferrarse a la ilusión que ella representaba. Lucía entendió con una claridad aterradora que Elías no la dejaría marchar. En su mente perturbada, ella no era una extraña a la que había ayudado, sino la reencarnación de su esposa perdida, y su hijo, quizás el reemplazo del niño que también había desaparecido. La tormenta exterior parecía un reflejo de la tempestad que se agitaba en el interior de aquel hombre y en el corazón aterrorizado de Lucía. Ella retrocedió lentamente, buscando instintivamente proteger a su bebé de la mirada fija y penetrante de Elías. Él no hizo ningún movimiento para detenerla, simplemente continuó observándola desde la mecedora. Una figura sombría y amenazante en medio de la noche tormentosa. La casa, que ya se sentía como una prisión, ahora parecía encogerse a su alrededor, las paredes estrechándose, el aire volviéndose irrespirable. Cada relámpago revelaba la expresión de Elías, una mezcla de anhelo y una determinación que no auguraba nada bueno. Lucía sabía que cualquier intento de razonar con él sería inútil. Estaba demasiado inmerso en su propio mundo de fantasmas y sustituciones. La impotencia la consumía. Las puertas cerradas, la tormenta implacable y la presencia vigilante de Elías creaban una barrera infranqueable. Se sintió como un pájaro enjaulado, observada por su captor. Los pensamientos de su hijo, de su futuro incierto, la impulsaban a buscar una salida, cualquier salida. Pero la realidad era brutalmente desalentadora. La noche se hacía cada vez más oscura, y con ella la esperanza de escapar se desvanecía. Elías seguía meciéndose, el sonido rítmico y constante, una tortura para los nervios de Lucía. Un recordatorio de su control absoluto. Lucía se refugió en la pequeña habitación que le había sido asignada, abrazando a su hijo con fuerza, como si su abrazo pudiera protegerlo de la locura que los rodeaba. Escuchaba el rugido de la tormenta, y por debajo de él, el persistente crujido de la mecedora de Elías. Se sentía completamente sola, aislada del mundo exterior por la distancia, la tormenta y la voluntad de un hombre que la veía no como quien era, sino como quien él deseaba que fuera. La idea de la sustitución, de ser un mero reemplazo de un amor perdido, era aterradora y profundamente humillante. Comprendió que Elías no solo la había encerrado físicamente, sino que también estaba tratando de atraparla en su narrativa.
en su pasado. Su supuesta amabilidad inicial era una trampa, una red tejida con cuidado para asegurar su permanencia. La tormenta parecía ser cómplice de su encierro, aislando aún más el rancho del resto del mundo, dejando a Lucía a merced de los delirios de su captor. La noche se convirtió en una larga vigilia, donde cada sonido, cada sombra, era una fuente de terror renovado. La frase de Elías, «Tú me lo devolviste», resonaba en su mente. No eran palabras de un salvador, sino de alguien que se aferraba a ella para llenar un vacío, sin importarle su voluntad, su identidad o su seguridad. La posesión que emanaba de esas palabras era absoluta y aterradora. Lucía sabía que, si no encontraba una manera de liberarse, tanto ella como su hijo estaban condenados a vivir la vida de otros, a ser los fantasmas de un pasado que se negaba a morir en la mente de don Elías. La tormenta continuó su furia, sellando su destino, al menos por esa noche. Con el amanecer, llegó una calma engañosa. La tormenta había cesado, pero la tensión en el rancho era más palpable que nunca. Lucía, con una resolución nacida de la más pura desesperación, comenzó a trazar un plan. Sabía que enfrentarse directamente a Elías era inútil y peligroso. Necesitaba astucia y una oportunidad. Durante el desayuno, que transcurrió en un silencio opresivo, encontró una pequeña y afilada cuchilla de cocina mientras ayudaba a preparar la mesa. Con movimientos rápidos y disimulados, la escondió entre los pliegues de su falda, sintiendo el frío acero contra su piel como una promesa de posible libertad. Decidió que intentaría escapar al siguiente amanecer, aprovechando el momento en que Elías solía salir a revisar los límites del rancho. Para ello, necesitaba ganar su confianza, o al menos adormecer sus sospechas. Durante todo el día, Lucía fingió una docilidad que no sentía. Le sonrió a Elías, una sonrisa forzada que apenas ocultaba el terror en sus ojos. Le habló con suavidad, preguntándole sobre las tareas del rancho, intentando crear una falsa sensación de normalidad y aceptación de su situación. Elías pareció recibir este cambio con una silenciosa aprobación, aunque su mirada seguía siendo tan indescifrable como siempre. Lucía jugó su papel con la habilidad de una actriz consumada, cada gesto calculado, cada palabra medida. Por dentro, su corazón latía con la urgencia de su plan secreto. Contaba las horas, los minutos, esperando la llegada de la noche y, con ella, la víspera de su intento de fuga. Observaba a Elías, estudiando sus rutinas, sus movimientos, buscando cualquier debilidad, cualquier brecha en su vigilancia. La cuchilla escondida era un recordatorio constante de los riesgos que estaba dispuesta a correr por la libertad de su hijo y la suya. Propia, la tensión era casi insoportable, pero se obligaba a mantener la calma. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Durante la noche, su bebé comenzó a mostrar signos preocupantes de enfermedad. Una fiebre alta lo consumía, y su llanto, débil y lastimero, partía el corazón de Lucía. El miedo por su hijo eclipsó momentáneamente sus planes de escape. Elías, al notar la gravedad de la situación, mostró una inesperada preocupación. Quizás el instinto paternal, aunque distorsionado, aún persistía en él. O tal vez temía perder al niño que, en su mente, completaba la ilusión de su familia restaurada. Sin muchas palabras, anunció que iría al pueblo más cercano a buscar medicinas. La partida de Elías, aunque motivada por una emergencia, representó una oportunidad inesperada para Lucía. El camino al pueblo era largo y tomaría varias horas, incluso a caballo. Era ahora o nunca. A pesar de la angustia por la salud de su hijo, sabía que no podía esperar. Envolver al bebé febril con todas las mantas que pudo encontrar. Tomó la cuchilla y una pequeña bolsa con algo de comida que había logrado guardar y se deslizó fuera de la casa. El sol apenas comenzaba a despuntar, tiñendo el cielo de tonos pálidos. El rancho quedó atrás, silencioso y amenazante. El camino era arduo y desconocido. Lucía avanzaba con dificultad, el peso de su hijo en brazos, y el terror a ser descubierta, impulsando cada uno de sus pasos. La fiebre del niño parecía aumentar con cada minuto que pasaba. Sus pequeños gemidos, una tortura para los oídos de su madre. Miraba constantemente hacia atrás, temiendo ver la figura de Elías persiguiéndola. El paisaje era desolador,
campos secos y colinas áridas que no ofrecían refugio ni consuelo. La soledad del camino era casi tan aterradora como la presencia de Elías en el rancho. Después de lo que parecieron horas de caminata desesperada, con el sol subiendo en el cielo y el estado de su hijo empeorando visiblemente, divisó una pequeña casa a lo lejos. Una chispa de esperanza se encendió en su pecho. Quizás allí encontraría ayuda, un teléfono para pedir auxilio, o al menos agua fresca para el bebé. Apresuró el paso, sus últimas fuerzas concentradas en alcanzar aquella posible salvación. El corazón le latía con una mezcla de esperanza y temor. ¿Serían amables los ocupantes de la casa? ¿O encontraría más indiferencia, o peor aún, peligro? Llegó a la puerta de la humilde vivienda, jadeando y al borde del colapso. Golpeó con desesperación, llamando con voz temblorosa. Esperó, con el bebé ardiendo en sus brazos, pero no hubo respuesta. Volvió a golpear, más fuerte esta vez, su voz quebrándose por la angustia. «Por favor, ayúdenme, mi hijo está enfermo». Pero la casa permaneció en silencio, las ventanas cerradas como ojos ciegos a su sufrimiento. Nadie abrió. La esperanza se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando a Lucía sola de nuevo, con el peso de su desesperación y la vida de su hijo pendiendo de un hilo. El sol comenzaba a descender y Lucía sabía que el tiempo se agotaba. Elías no tardaría en regresar al rancho y descubrir su ausencia. Y si la encontraba, las consecuencias serían inimaginables. Con el corazón encogido por la desesperanza y el temor, se alejó de la casa silenciosa, buscando un nuevo rumbo, un nuevo milagro. La fiebre de su hijo era cada vez más alta, y ella se sentía desfallecer. La libertad parecía un espejismo cruel en medio de un desierto de hostilidad y abandono. La cuchilla que llevaba escondida se sentía fría e inútil contra la abrumadora realidad de su situación. No era un arma contra la enfermedad de su hijo, ni contra la vastedad del terreno desconocido. Su plan, tan cuidadosamente elaborado, se desmoronaba ante la implacable crueldad del destino. Cada paso era una agonía, cada respiración un esfuerzo. La imagen de Elías, regresando al rancho vacío, la perseguía, pero el miedo, por la vida de su bebé, era aún mayor, impulsándola a seguir adelante, aunque no supiera hacia dónde. En cuando don Elías regresó al rancho al atardecer, con las medicinas para el bebé en su alforja, encontró la casa sumida en un silencio antinatural. Un mal presentimiento se apoderó de él mientras llamaba a Lucía y no obtenía respuesta. Recorrió las habitaciones con creciente ansiedad, el corazón encogiéndosele en el pecho. El catre de Lucía estaba vacío, la manta del bebé había desaparecido. El miedo a que su frágil ilusión se hubiera roto, a que la historia se repitiera de la manera más cruel, lo invadió. La soledad, esa vieja compañera que creía haber desterrado, volvía a cernirse sobre él con garras heladas. Salió corriendo de la casa, gritando el nombre de Lucía, su voz quebrada por la desesperación y una incipiente rabia. Sus ojos escrutaban los alrededores, buscando cualquier señal, cualquier rastro. Fue entonces cuando lo vio en un pequeño trozo de tela enganchado en la cerca de alambre de espino que delimitaba su propiedad. Era un pañuelo de Lucía, uno que ella solía usar para cubrirse la cabeza del sol, y en él una mancha oscura, inconfundiblemente sangre. La visión lo golpeó con la fuerza de un rayo. ¿Qué había ocurrido? ¿Había intentado escapar y se había lastimado? ¿O algo peor le había sucedido en el agreste terreno? Elías pasó días, luego semanas, buscándola. Recorrió cada sendero, cada cañada, cada rincón olvidado de la comarca, preguntando a los pocos habitantes de la zona si habían visto a una mujer joven con un bebé. Algunos lo miraban con lástima, otros con la antigua desconfianza que siempre había inspirado. Pero nadie había visto a Lucía ni a su hijo. Se desvanecieron sin dejar rastro, como si se los hubiera tragado la tierra. El rancho volvió a su silencio opresivo, pero esta vez el silencio estaba cargado de una nueva capa de pérdida y de una culpa que roía el alma de Elías. Los años pasaron, borrando los detalles, pero no el recuerdo persistente. El rancho de don Elías se volvió aún más solitario, y él una sombra de lo que alguna vez fue.
consumido por la pena y la incertidumbre. Nunca supo que fue de Lucía y su bebé. Habían logrado escapar y encontrar una nueva vida lejos de su influencia, o habían sucumbido a los peligros del camino, a la enfermedad, al hambre. La mancha de sangre en el pañuelo era un recordatorio constante y ambiguo de su partida. Una pregunta sin respuesta que lo atormentaría por el resto de sus días. En otra parte, lejos de allí, el tiempo también había seguido su curso, en una estación de tren. Igualmente abandonada, muy similar a aquella donde la historia de Lucía con Elías había comenzado. Una mujer de mediana edad dormía acurrucada en un rincón polvoriento, abrazando con fuerza a un niño silencioso y de mirada perdida, que ya no era un bebé, sino un muchacho delgado y pálido. Sus ropas estaban raídas, y en sus rostros se leía la marca de una vida dura, de constante huida y precariedad. La mujer era Lucía, aunque los años y el sufrimiento habían alterado sus facciones, dejando una huella de tristeza imborrable. El niño a su lado, su hijo, había crecido en la sombra del miedo y la incertidumbre, sin conocer un hogar estable, sin entender completamente por qué debían moverse constantemente, por qué su madre siempre miraba por encima del hombro con una aprensión que se había vuelto parte de su ser. La libertad había tenido un precio muy alto, una existencia nómada, al margen de la sociedad, siempre vigilantes, siempre temiendo que el pasado los alcanzara. La alegría era un lujo escaso, y la paz un sueño lejano. Un día, mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos melancólicos sobre la ruinosa estación, una figura se recortó en la distancia. Un hombre se acercaba con paso firme y decidido, su silueta creciendo a medida que avanzaba por las vías muertas. Lucía, al sentir la presencia, abrió los ojos con un sobresalto, el terror ancestral activándose en su interior. El niño se encogió a su lado, sintiendo la alarma de su madre. El hombre se detuvo a unos metros, su rostro en la penumbra, pero su postura emanaba una autoridad y una familiaridad inquietantes. La historia, con su cruel ironía, parecía dispuesta a repetirse, como un ciclo ineludible de dolor y búsqueda. Los nombres cambiaban, los rostros envejecían, pero la dinámica fundamental de necesidad, pérdida y persecución persistía a través del tiempo. Lucía observó al recién llegado, su corazón latiendo con una mezcla de resignación y un último atisbo de lucha. ¿Era este el final de su huida o el comienzo de un nuevo capítulo en la misma e interminable pesadilla? El hombre la miró fijamente, y en sus ojos ella creyó reconocer un eco del pasado, una sombra de Elías, o quizás de todos los Elías del mundo. El precio de la libertad había sido la constante vigilancia, la imposibilidad de echar raíces, la vida en los márgenes. Lucía había escapado de una prisión física solo para encontrarse en una prisión emocional, siempre huyendo del fantasma de Elías y de la posibilidad de que hombres como él existieran en cada esquina. El ciclo amenazaba con cerrarse, o quizás con abrirse a una nueva espiral. El silencio en la estación abandonada era denso, cargado de futuros inciertos y pasados que se negaban a morir. El hombre dio un paso más, y Lucía instintivamente apretó más a su hijo contra ella. No sabía quién era este nuevo observador, ni qué quería, pero la experiencia le había enseñado a esperar lo peor. Su vida había sido una sucesión de huidas y de escondites, y la libertad, ese bien tan preciado, se había convertido en una carga pesada, una soledad compartida únicamente con su hijo, el testigo silencioso de su interminable calvario. La pregunta flotaba en el aire viciado de la estación. ¿Se repetiría la historia, o podría ella, finalmente, romper el ciclo?